Ahí donde Global, quedaría... lista. Bueno, acá hay algo que rompe el modelo. ¿Y qué es estas declaraciones globales? Lo global está prohibido, ¿sí? Lo global dentro del paradigma de objetos uno parte de la base de que no existe. No está, no se puede. Por lo tanto, todos los atributos, todos los datos que ustedes quieran manejar van a tener que ser algún atributo de una clase y van a tener que ser de alguna manera locales. Más allá de que la visibilidad siga siendo pública, Python de hecho da visibilidad pública en general, salvo que uno diga lo contrario, pero siempre es un atributo de una clase, nunca una variable descolgada. Y en este caso estamos frente a un módulo que incorpora dos objetos del tipo lista, pero en un módulo de manera estructurada. Y esto rompe el modelo, ¿sí? Fíjate después esta lista y lista de pasos, a qué clase la vas a enviar. Es el primer detalle que podemos observar. No sé si todos ven bien el código. Alguien por ahí está con celular o tablet y lo ve más chiquito, que necesite que se amplíe, avise. Tenemos una clase orden. Bien, los atributos en Python ¿se definen siempre en el constructor o se pueden definir en cualquier lugar? Ferran, ¿qué dices? Los atributos, o sea, los miembros de una clase en Python, ¿se pueden definir en el constructor o se deben definir en el constructor o se pueden definir en cualquier lugar? En cualquier función, en cualquier momento. Bueno, quedémonos con esa idea por ahora. Avancemos. Dice ahí que Rodrigo dice no necesariamente en el constructor, ¿sí? Yo, profe, entiendo que en cualquier lado se pueden definir. Definir. Lo que pasa es que Ferran pone ahí, se pueden atribuir. Definir sería la palabra, y sí, se pueden definir en cualquier lugar, ¿sí? La idea del constructor es la idea de poder darle un valor inicial a esos atributos. Nada más. Claro que eso puede ser una actividad compleja. Es decir, pensemos, por ejemplo, en una aplicación de tipo un juego o una galería de imágenes en la cual hay que construir la galería, cargar esos elementos, y esos elementos que son imágenes de archivos, por ejemplo, fotos, provienen de archivos que están en el disco. Entonces la forma de ir llenándolo, como ustedes ya se imaginarán, es ir leyendo cada archivo, eventualmente haciendo una imagen mini, es decir, un thumbnail o algo por el estilo, es decir, algún icono, transformar esa imagen e ir poniéndola dentro de lo que sería la galería, o la página, o el juego, ¿sí? Y uno va colocando las partes. Sin lugar a dudas que el usuario lo que quiere ver es la galería completa, de una, no que se le esté llenando de a poco. Ustedes habrán notado que hay páginas web que cuando las llaman empiezan a llenarse en cualquier forma, en cualquier orden. Hay imágenes que se ponen al principio, hay otras imágenes que aparecen al pie y después se va terminando de completar. Eso visualmente o incluso funcionalmente, si uno lo piensa en la lectura, que va de arriba hacia abajo, no es muy bueno. Entonces sería apropiado cargar las imágenes antes de mostrar o hacer otras tareas, podrían ser otras tareas de inicialización, y eso se hace en el constructor. Entonces uno tiene que decidir qué cosas va a hacer en el constructor y cuáles no las va a hacer en un método externo, es decir, en un método que no es el constructor, un método adicional de la clase, e incluso qué acciones se van a hacer de manera automática, porque la aplicación tiene que hacerla, y cuáles se van a hacer ante un evento de usuario. Es decir, cuando el usuario haga algo,
que la clase responda. Y aquí es donde uno tiene que empezar a distribuir las distintas partes dentro de lo que sería el código. Entonces, Python nos da la flexibilidad, como bien decían, de poder poner el atributo en cualquier lugar. Incluso se pueden crear dinámicamente, es decir, se pueden agregar atributos a una clase a partir de lo que ha ocurrido en la ejecución de una acción, de una función, de un método. Entonces, ahí tipo y valor son dos atributos que pertenecen a la clase orden. A ver cómo vamos con el material. Brinda. Pregunto, esos dos atributos que están definidos ahí, ¿son atributos de instancia o son atributos de clase? ¿Qué te parece? ¿En cuál categoría entran? Tipo y valor, que se ven ahí en el código, líneas 7 y 8. A ver, ahí le digo porque justo eso lo vi ayer. Ponele un control más, por favor, Augusto, así se mejora para ampliar, para hacer un zoom. Perfecto. Yo lo veo bien porque tengo un monitor grande, pero no sé por ahí si... Sí, igual no te va a ampliar, no te va a hacer un zoom. En realidad la idea era que se vieran las instrucciones completas. Pero bien. Sí, no. Vos le haces un control más y como que se amplía todo. Así que... ustedes vayan pensando también en la pregunta que he hecho. Son preguntas que de alguna manera los van ayudando a pensar en el material y en prepararnos para la próxima evaluación, ¿sí? Profe, Sí. puede ser que sea, o sea, de instancia. Son atributos de instancia, es decir, los atributos que se definen en el constructor o en algún método son atributos de instancia. Y eso significa que cada atributo, no que cada atributo, que cada objeto en su atributo va a tener un valor dependiendo del objeto. Si en este caso nosotros construyéramos varias órdenes, el contenido de la variable, del atributo tipo, de la variable tipo, y el contenido de la variable valor cambiarían objeto a objeto. Objeto virtual, ¿no? Objeto orden a objeto orden. Dos objetos diferentes tendrían en general valores diferentes. Cuando nosotros tenemos un atributo de clase, el atributo de clase es el que se define entre la palabra class y antes de cualquier definición, ¿sí? En esos casos estamos frente a atributos de clase, más allá de que se pueden agregar algunos modificadores adicionales, más en C++ que en Python, pero se puede, serían en principio atributos de clase. Eso significa que todos los objetos tendrían el mismo valor para esa variable que hubiéramos puesto ahí, que en este caso no hay ninguna. Así que bien, tipo y valor son atributos de instancia. Más adelante hay un aux igual orden. Javier Llano, ¿tienes idea de qué es lo que está haciendo ese aux igual orden allí? Supongo que llamando a la clase. Pero no. ¿Augusto? Estoy generando un objeto que sería aux, que va a pertenecer a la clase orden. Exactamente, es decir, de alguna manera hay acá una función. Y la pregunta, veamos, Javier, ahora, para salir de la duda, esa definición de desplazar, ¿es una función que pertenece, o sea, es miembro de la clase orden, o es una función estructurada?
Una función que pertenece al módulo, digamos. ¿Cómo lo ves? Ya de por sí la veo afuera. La ves afuera, es decir, Sí. es una función que rompe el modelo de objetos, igual que ocurre con las variables arriba, lista y Profe. lista pasos. No pertenece a la clase, ¿sí? Martín, Profe, disculpe, ¿cómo? Perdón, que no entendí la... No, La no pregunta. alcancé a escuchar la pregunta. Ajá. la pregunta era si la definición de desplazar Ajá. daba lugar a una función que era miembro de la clase orden o que estaba fuera de la clase de orden y pertenecía al módulo. Ah, bien, gracias. Entonces, Bien. ¿cómo nos damos cuenta en Python? Y por la indentación. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, nosotros observamos de que hay entre la def init y el def desplazar, hay un cambio en la indentación, en el salto, en la tabulación, y eso nos dice que el def desplazar no pertenece a la clase, está afuera, por lo tanto pertenece al módulo. Y como el módulo no es una clase, ¿es un objeto dentro del sistema? Sí, es un objeto dentro del sistema, lo maneja el lenguaje y demás, pero no es una clase que se haya definido. Por lo tanto, no es un objeto propio. Entonces, desplazar está programado al estilo tradicional. Lo que está ocurriendo acá es que, bueno, se ejecutan las tres primeras líneas, la 1, la 2 y la 3. De la 5 a la 8 hay una definición. Esto sería bueno que estuviera antes, ¿sí? O en un import. Uno las clases las importa y las usa. Y después el desplazar es una función que está en el principal, por llamarlo de alguna manera, o en el módulo. Profe, disculpe. En Juan. ese caso, lo que usted está diciendo de usar el import sería que tendríamos que tener otro archivo donde esté cargado todo lo que tiene la clase, digamos. Claro. Eso sería. Y ahí. Claro, deberíamos, por eso le comentaba yo a Augusto apenas empezábamos, que sería bueno pensar en otra clase que contenga estos atributos lista pasos y el método de desplazar. Y es probable que haya algo más abajo. Cuando uno va mezclando tiene esa tendencia a mezclar y bueno, recordemos, este es como el primer ejercicio o primer caso que están enfrentando orientado a objetos, entonces es normal que pase, ¿sí? Pero bueno, hay que ir depurándolo. Entonces, podría ser una clase que se podría llamar borrar 4. La clase se llamaría borrar 4. Y después, lógicamente, vamos a llamar a esa clase, la vamos a construir. Bien la respuesta de todos modos de Augusto cuando nos decía esa línea 11 está construyendo un objeto de la clase orden. Y más abajo, bueno, hay datos. Si avanzas un poquito hasta la línea 23, 24, 25 por ahí, veamos el resto del código. Fíjate que en la línea 20 aparece un aux tipo igual desplazamiento más string desplazamiento, ¿sí? Gabriel Cabrero. Sí, profe. ¿Qué estaríamos haciendo en la línea 20? Independientemente del detalle de la línea, ¿sí? A nivel de concepto, ¿qué es lo que estamos haciendo en la línea 20? Y le estoy dando un atributo al objeto out. Más global, más conceptual. Después nos metemos en el detalle. Estoy definiendo que es out.tipo. Es cierto, pero dentro del paradigma de objetos. Sí. ¿Acá cuántos objetos hay? ¿Uno o varios? Hasta ahora he visto uno que es hay dos. out. Hay dos. ¿Cuáles son? Desplazar también sería un objeto. Yo lo dije rápido, pero lo comenté. Yo dije, es cierto que el módulo borrar es un objeto dentro del sistema. Sí. Pero no es un objeto propio que hayamos creado nosotros. Se creó automáticamente. O sea que tendríamos un objeto dentro de un objeto. Sí. Visto así, sí. Pero en realidad, ¿qué tienes ahí? Tienes el objeto módulo, es el objeto 1, y es donde está este código. O sea, este código pertenece a ese objeto. Y después está out.
que es un objeto del tipo orden. De tipo orden. Entonces, ¿cuántos objetos tenemos hasta ahora? 2. Hay más, hay más, pero básicamente tenemos estos 2 grandes. Bien. ¿Qué es entonces dentro del paradigma de objetos? Esto que se ha escrito acá. Aux.tipo igual tal cosa. Me sale lo que dije al principio. Está bien, Es un atributo de... No te preocupes, hago la pregunta general y ahora cambiamos. Lautaro, Ok. ya lo vamos a aclarar, Lautaro Benítez, Sí, profe, acá estoy. ¿qué te ocurre que es esa línea dentro del modelo de objetos? Hasta ahora tenemos 2 objetos, uno es el módulo, el otro es aux. ¿Qué sería esta línea? No, la verdad no estaría entendiéndolo muy bien, profe. ¿Alguien que tenga alguna idea diferente a lo que hemos dicho, que es una asignación o una definición? Yo, profe, estaría de acuerdo con Gabriel, digamos, que se le está dando el atributo, digamos. Sí, por eso digo, pero algo diferente. Un Ah, concepto, algo que apunte en alguna línea diferente a decir es un atributo, es una asignación, es desde ya una definición, una inicialización, podríamos decir también que es porque le estamos dando un valor inicial ahí. Bien. Hago la pregunta por otro lado, lateral, porque esto seguro sí lo vieron. Luciano, a ver, ¿cómo se comunican 2 objetos? Perdón, profe, dijo Luciana. Luciano es Parlaza. Ah, está bien, perdón, sí. Luciano. ¿Cómo se comunican 2 objetos? ¿Usando qué? O a través de los métodos. No. Luciana, A través de mensajes. a través de mensajes. Bien. Es decir, esto es un mensaje que un objeto le está enviando a otro. Claro, desde el punto de vista de la implementación, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Aux.tipo. Igual desplazamiento. Entonces ahora veamos dónde está el mensaje. Esta igualdad, esta asignación, ¿en qué objeto se está realizando? En el objeto del tipo orden, o sea, en aux. No, En borrar. en el módulo borrar. O sea, este código está escrito en el módulo borrar y pertenece al módulo borrar. Y desde borrar, el módulo 1, llamémosle, le estamos enviando un mensaje al objeto 2. ¿Y cuál es el objeto 2? Aux. Aux. Esto es un mensaje. O sea, se dan cuenta que es algo muy simple en realidad. Es lo que ustedes están acostumbrados a usar y hacer. El tema es poder meterlo dentro de estos conceptos del paradigma. Pero son pocos conceptos, eso es lo bueno. Entonces, ¿qué es la línea 20? Es un mensaje. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque estoy haciendo referencia a otro objeto, que está bien, está creado acá, es cierto. Aux orden fue creado acá. Ustedes, para llamar a alguien y hablar con él, lo que hacen es marcar el número de la persona, entonces se conectan y bueno, después dialogan. Después está el mensajerío, digamos, ¿no? Después está la charla. Pero primero está el conectarme. Bueno, esto que estamos haciendo acá es eso. Es el marcar el número, es el conectarse con el otro objeto. En la igualdad pertenece a uno, es una asignación, le estamos diciendo en el objeto módulo que la cadena, desplazamiento, bueno, más el string, se concatena y se guarde en una variable, pero esa variable está en otro lugar. La variable tipo está en otro lugar, está en el objeto aux. Profe, si yo no hubiese creado el atributo, digamos, suponga que estuviese fuera del def init y estuviera en otro método dentro de la clase, yo no le podría mandar el mensaje tipo, ¿no? Exacto. Mira, Augusto, haz una cosa. A self tipo, llámale con otro nombre. Es decir, lo vamos a forzar, tu pregunta la vamos a cambiar un poquito, pero es la misma idea.
Ponele una S, una P, cualquier letra al final, lo que vos quieras. Y luego ejecuta el código. Y seguramente en la línea 20 nos va a dar un error. Si es que no lo da antes, ¿no? Por ahí la secuencia. Hasta que no llegue a ese punto de instrucción, pasos, input, lista, a ver. Ah, es que te olvidaste de darle al control S, entonces está corriendo el código anterior. Está corriendo el código anterior, sí. No. Cuando ya le doy A ver, clic acá y a coloco ver, ejecutar desde la terminal, ya automáticamente lo guarda. Tipo, es raro porque en 20 no está arrojando el error. No tiene cómo guardar eso en algún lugar. A ver, aux orden, desplazar. A ver, profe, capaz que si genera el reporte ahí seguramente salte el error. Tipos, desplazar. Sí, es como que está ejecutándose un código previo. Augusto, yo por más de que apriete esa opción que vos decís, lo tengo que guardar igual. Creo que es la anterior. A ver. Ahí lo guardé. Ahí se detecta el error. Línea 106, borrar. Chiquito, no alcanzo a leer, pero. Sí, profe, no salte el error. Creo que ahora, si pones la dirección, va a pasar a esa línea. Pero tipo. Sí, Python paranormal realmente. Sí, en principio no podemos saber, no tenemos cómo barrer ahora el contenido, la definición. Sí, profe, en realidad mi pregunta más allá, digamos, del hecho de que si yo no lo tengo como atributo directamente al tipo, yo digo, si yo lo tuviera como un atributo, pero que no fuese inicializado, yo no lo podría llamar o al mandarle ese mensaje yo lo estaría inicializando. El atributo debería estar creado, o sea, es la regla. Bien, digamos, como que no podría yo ponerlo dentro de un método o algo así. Podríamos tener un método ahí de la clase orden que agregara el atributo. ¿Sí? Bien, a eso me refería yo. Entonces, si yo este método... la clase orden va a tener este nuevo atributo. Bien. Lo que no podemos hacer, eso me llama la atención ahora, digamos esto, es desde un objeto cualquiera tratar de usar algo que no existe o agregarle algo que no existe. Por ejemplo, acá estaría pasando algo así, no es válido. Algo está ocurriendo ahí, me parece. Porque ni siquiera da el error en el análisis sintáctico,
¿sí? De uso de una variable de un objeto que no pertenece, así que... Sí, pero como que también... Si este error, digamos, no te da a gusto, así como está el módulo, pasámelo que lo reviso entero para ver el resto del código, a ver qué está pasando. Bueno, profe. Es raro eso porque, bueno, así, es decir, el atributo no pertenece en este caso a orden. Tipo no existe. Bueno, Claro, profe, ahí como que reconoce que no existe porque no lo cambia de color. no lo cambia de color, exacto. Y después en la salida debería, no sé si en algún lugar vos haces el reporte del valor tipo, debería mostrar nada cuando vos mostrás tipo, porque... Sí, profe, ahí lo ejecuto y se lo muestro de nuevo. Acá enciendo los No motores. importa, es un detalle que lo vamos a explicar. Quería... Por ejemplo, le pongo derecha. O sea, hay pasos, por ejemplo, y si quiere lo vuelvo a llamar acá. No, me refería... Genero el reporte. el 3. Ahí está, mire. Genero el reporte y acá me da la cantidad de pasos, la distancia recorrida, y ahí ya tendría que estar mal. Y igualmente lo sigue ejecutando, sería. Sí, es raro, por eso después pasame el código y veo globalmente a ver qué está pasando ahí en la secuencia. En principio no podemos hacerlo. De hecho, es curioso porque te aparece como que hay un detalle ahí, un error. Sin embargo, después no lo evalúo. Así que bueno, está interesante. Bueno, un detalle desde el punto de vista de la implementación. La idea, pues es muy laborioso tener que estar ingresando la palabra desplazar o la palabra derecha o izquierda. La idea era manejarlo solamente con una letra o con un número. Ese izquierda, derecha y demás es más que nada un dato interno. Es un dato, por eso es que se mencionaba el uso de una enumeración. Y así como está planteado, no es una enumeración, es una comparación de dos cadenas. Por ejemplo, la línea 22, la línea 25, lo que hacen es comparar cadenas. Entonces, si por alguna razón te equivocaras, no sé, escribís en minúscula o te faltó una letra, has escrito 10 caracteres y después falló la entrada, lo cual es muy laborioso para el usuario y bueno, si quisiéramos proteger eso, tendrías que convertir, por ejemplo, todo a minúsculas o todo a mayúsculas, que es una forma de ir arreglando. Pero aún así, un error es como una letra cambia mucho. Entonces, la intención sería que la entrada sea la opción del menú. Porque vos le estás aclarando de que en el menú de acciones, 1 es desplazar, 2 es girar, 3 es generar el reporte. Eso es lo que debería estar ingresando. El 1, el 2 o el 3. Lógicamente para el usuario hay menos posibilidades de error y de frustración porque se equivoca en una letra. Entonces, detalles acá habría que incorporar, de ser posible. Una vez que lo tengas ya funcionando completo, tratar de agregar una enumeración. ¿Sí? Eso está particularmente en el material auxiliar que yo mencioné como guía para el despliegue. Está en recursos auxiliares. Ahí se hace mención a una enumeración en Python. La idea es no usar cadenas directas, sino usarla para comparaciones nada más, dentro del código, para que se entienda. Pero al usuario le doy opciones más sencillas. Bien, lista, append aux. Después seguimos
revisando el código. No sé si tienen alguna pregunta que haya surgido de esto. Y este detalle que no reconozca el cambio de tipo y demás, bueno, ya reviso el código después y veo cuál pudo haber sido la razón por la cual no lo hace algo raro. Hace algo raro ahí. Bueno, está bien, Augusto, gracias. Bueno, profe. Martín Tus, ¿pudiste hacer alguna implementación de este ejercicio? ¿Quieres compartirla? No sé si es la misma, por ahí te han compartido código. Si es lo mismo, no. Sí, pero si es diferente, por favor, compártelo. Bueno, igual que antes, hagamos un par de control más. De sumes. Bien, robot, orden, reporte, import os, import time. Bien. Bueno, en este caso hay una estructuración mayor. Si ustedes observan, hay 3 clases aparentemente definidas: robot, orden y reporte. Vamos a ver orden. A ver qué tiene esa clase. Como ven, es muy parecida a la anterior. Es compacta. No tiene métodos. Construye objetos. Construye el objeto. Pero no hay métodos todavía de operación. Siempre que ustedes tengan una clase y esa clase tenga atributos, seguramente va a haber métodos asociados. Métodos que de alguna manera verifican, controlan, administran el atributo. En este caso, como son valores simples, bueno, en realidad se comporta como una estructura de la que ustedes están acostumbrados en C. Guarda los datos, pero el resto del código es el que realiza las tareas. Sin embargo, si uno piensa en la orden, seguramente sabe hacer cosas. Tiene métodos que le son propios. A veces tiene que ver con el conjunto y uno toma la decisión de que la orden es tanto el valor unitario o el elemento unitario como el conjunto de órdenes. Bueno, son algunas decisiones que uno puede ir haciendo y esto responde a lo que se conoce como patrones de software o patrones de diseño. Los patrones son como esquemas, como modelos que uno puede adoptar, y de hecho lo hace, no es que puede, sino que lo hace, uno adopta esos modelos para representar de alguna manera una parte del sistema. Hay quienes dicen de los patrones que son soluciones probadas. Son como procedimientos o formas de trabajo que uno tiene, por ejemplo, ya sea en un taller o en una oficina o donde fuera, y siempre se hace de esa forma. Es algo que está probado, se hace así. Entonces uno decide en función de diferentes aspectos que uno va detectando en el sistema, usar un patrón. Hay patrones de mucho tipo, es decir, hay patrones que están orientados al diseño desde un punto de vista estructural. Hay otros patrones que están orientados a la parte funcional. Hay otros patrones que están orientados no al diseño, sino a la distribución de las partes. E incluso en interacciones complejas, es decir, en un ámbito de red, con múltiples agentes trabajando, múltiples entidades trabajando, cómo van a trabajar entre ellas, cómo se van a comunicar entre ellas. Entonces,
son patrones orientados a lo funcional, sí, pero específicamente a las comunicaciones. Entonces, por ahora, digamos, esta es una clase simple, pero es una clase y eso es importante. Tiene 3 atributos. Profe, una pregunta rápida. Ahí tendríamos un módulo por cada clase. Es lo deseable, es lo deseable. Entonces, por ejemplo, interfaz también sería otra clase. Interfaz podría ser una clase o podría ser tu clase principal. Acá le has llamado... bueno, es interfaz. Para vos era la primera que abriste, que es interfaz. Sí, podría ser otra clase. Yo lo sugeriría, especialmente porque esta consigna pide usar, en lo posible, ¿no? Una clase de tipo comandos. Sí. Una pregunta que estaba viendo el código, no sé si ya lo mencionó. ¿Qué función viene a cumplir el pass al final de def, donde dice pass? Es como que ahí finalizó el código, continúe, no genere ningún error, continúe. Bien. No hay excepciones por ahora, digamos. Sí, las plantillas en general que ponen el pass vendría a ser como una especie de return en una función clásica, que uno escribe la función, pero como tiene que tener algo adentro, no puede estar a veces vacía, uno pone en return true, return false, o return nada más. Y es como que vos decís, bueno, tengo la función, todavía no hace nada, pero al menos funciona. O sea, al menos se puede compilar, se puede llamar. Bien. El pass tiene algo de eso. Es una especie de continuo. Ya cuando lleguemos al tema de excepciones, que las vamos a incorporar, voy a profundizar un poquito más el tema del pass. Pero por ahora está perfecto, está bien puesto ahí. Se puede obviar. Ya cuando hay definiciones como las anteriores se podría obviar. Tipo, valor y sentido. Bueno, veamos robot. Robot tiene a ver. A ver. Ignacio Garridi. Sí, profe. ¿Cuántos atributos tiene definido el robot? Robot. Ya le digo, espera que estoy viendo los de un celular. ¿Lo tenés muy chiquito? Sí, igual del de ellos. Amplíalo, Martín, un poco. Amplíalo un control más, unas 2 o 3 veces más para que se vea. Tiene el atributo desplazamiento, creo. No entiendo. Time.sleep. No, de tiempo creo que no está como atributo. Está imprimiendo, pero no lo guarda como atributo. Después rotar y no, robot sería la misma clase en este caso. Pero es un atributo, claro. Claro, sí, está como atributo igual. Es un atributo más. Sí, es un atributo más. Serían 3 entonces. 3 atributos. Es decir, el robot es como que tiene un atributo llamado robot. Habría que ver después qué va a ir por qué se puso, ¿no? Claro. Martín, ¿qué uso le das al atributo robot? Pero ¿para qué otro uso, digamos, por qué otra razón lo usas al atributo robot? Bien.
En realidad lo que tienes ahí es como redundante, ¿sí? Ya por el solo hecho de colocar clase robot y el init, vos en algún momento vas a crear ese objeto. De hecho, si lo pones en interfaz, hace clic en interfaz. Fíjate que es como que, bueno, ocurre lo mismo con orden y ocurre lo mismo con reporte. Es como que tenés un atributo más. De hecho, estás llamando al constructor como si fuera un método robot, que lo vuelve complejo. Si comparas con el código que vimos recién, que simplemente decía orden paréntesis y ya está, tiene una escritura más simple. Entonces, eso se podría simplificar. Un atributo robot en este caso no se justifica mucho porque no hace nada. Pensé que a lo mejor lo habías usado por alguna razón después, pero lógicamente si la plantilla lo pone, en realidad es previendo de que vos realmente vas a escribir algo después. Está bien, está bien. Claro, bueno, en este caso es como que redundante, porque es un atributo que no estás usando. Y el objeto se construye con poner reporte, paréntesis, o sea. A ver. Estoy buscando un ejemplo por acá. Claro, o sea, él ahí ha definido los constructores con el mismo nombre de la clase. Deja de compartir un momento. Bueno, acá estás comparando los estados y demás, también con caracteres o cadenas, en realidad son cadenas. Mensaje mi orden, pues si puedes bajar un poquito más, línea 30, 40, ahí por ahí más o menos. Está bien. No, estaba mirando a ver si había algún elemento más que pudiéramos rescatar. No sé si alguno de mirar el código tiene alguna pregunta que quiera hacer, alguna duda que le genere. Hay una línea interesante allí. A ver, la línea, justamente la que ha quedado como 30, agrandala un poquito. Esa era el 30, hacele un control más. Millet. ¿Qué es lo que se estaría haciendo en esa instrucción? ¿Qué se te ocurre que está ocurriendo? La verdad que no sé, profe. No me doy cuenta. Mirándola a nivel de C, ¿qué sería? Tenés algo igual a otra cosa. Una asignación. Una asignación. ¿La asignación dónde se está realizando? En la clase, en el objeto mi robot. No. ¿Dónde está el código? ¿Dónde está escrito el código? La línea 30. ¿A quién pertenece? A interfaz. A interfaz. Habría que ver después más arriba si esto pertenece, está ocurriendo dentro de algún método de alguna clase, pero en principio pertenece a interfaz. ¿Sí? Como decía recién Martín, si agregara la clase interfaz, bueno, esto pertenece a interfaz. Es decir, tenemos el objeto interfaz. ¿Qué más? ¿Hay otros objetos en esa instrucción que detectes? Mi robot no es un objeto, ¿no? Sí, Creo... es un objeto, es un objeto. Y... ¿Cómo nos damos cuenta de que es un objeto? Porque hay un punto. Hay un punto, hay un miembro. Entonces me dice, desplazamiento es miembro de mi robot. ¿Y del otro lado? mi orden sería. Valor, exacto. Entonces, ¿cuántos objetos están involucrados acá? 2. Hay
un mensaje que desde interfaz se le está enviando a dos objetos. Hay una parte del mensaje que dice mi orden.valor, le estoy diciendo deme el valor. Y después le estoy diciendo a otro objeto llamado mi robot, guarde este valor en desplazamiento. O sea, serían dos objetos interactuando entre sí, digamos. Serían 3 objetos y 2 mensajes. ¿Por Es qué decir, 3 objetos? Ah, por interfaz. Por interfaz. Ajá, bien, bien. ¿Quién es el que realiza el vínculo? Interfaz. Interfaz. Bien, bien. Como cuando vos le pides algo a alguien y eso que te dio se lo das después a otro más. Claro, claro. Esto es un mensaje. Sí, sí. Por supuesto, es una instrucción que tiene 2 mensajes, pero estos son los mensajes, estos son los objetos, ¿sí? Y después, bueno, lo usamos ¿estos son atributos o son métodos? Atributos. Está bien. Python por ahí nos trampea un poco la cosa, a veces se parece a PHP. Uno puede ver un atributo, puede ver un método y en realidad lo que está ocurriendo es un reemplazo de expresiones. Entonces podría ser que atrás de valor y atrás de desplazamiento haya métodos, haya otras cosas. Pero así, leído y sin mirar nada más del código, uno dice, son 2 atributos. ¿Sí? Porque bueno, tiene un mecanismo de reemplazo, manejo de expresiones muy poderoso y podría ser. Y después, ¿detectas ahí en el código, Millet, algún miembro método del tipo método? No, no sé, profe. Nicolás, Tejerina, ¿detectas allí en esa parte del código, línea 29, 31? Es lo que se ve ahí en pantalla, ¿no? ¿Algún miembro que sea método? No, profe, no sabría. Línea 32 dice, mi robot.desplazarse, bien, ahí Ferran pone la 32, porque ¿cómo me doy cuenta? Porque hay 2 paréntesis, ¿sí? Entonces desplazarse es una función, un método de mi robot. Y hay otra, en ese segmento de código que se ve ahí, hay otra más. Rodrigo Aleo, ¿se te ocurre dónde? Tramposo. Ferran está ansioso. No se te escucha, Rodrigo. Pero está bien, está contestado. En la 34, en realidad, es un método, append, es una función, pero es un método que pertenece a órdenes. ¿Y qué es órdenes? Bueno, vamos más arriba. Una lista. Vamos más arriba, donde hayas definido órdenes para que lo vean. Ahí está, orden es una lista. Es decir, hay métodos propios y hay métodos que son del lenguaje, hay métodos que son del fabricante, del que nos da el código. No me detengo normalmente en esos métodos, pero en el lenguaje están. Y Hola. Ahí está, perdón. Ahí está, Rodrigo. Y es este concepto que estamos viendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí abajo de órdenes se ve en la línea 13 otro método que es propio del lenguaje. Es el método time, línea 13, es el método time que pertenece al objeto time. Y time se construyó, bueno, ahí en la línea 13, inicio entonces un objeto. Por eso les decía, miren, en realidad la aplicación que ustedes tengan va a tener muchos objetos. Los va a haber propios y los va a haber otros que son como automáticos, ¿no? Van ocurriendo. Pero es esto. Nos vamos a centrar en los propios, pero hay que usar los otros también. Gracias. Deja de compartir, Martín. ¿Preguntas?
Sí, es inevitable. Bueno, en esta parte de código que ustedes están viendo, que lo tienen también en las diapositivas, pero digo, bueno, no les voy a cambiar mucho los ejemplos. Aquí arriba hay una clase, ¿sí?, declarada, y que tiene atributos de instancia y atributos de clase. Esta, por ejemplo, es un atributo de instancia. Fíjense que está entre la clase y la definición. Digamos, la primera función. Podría estar en cualquier lado. Por ejemplo, esta si yo la definiera acá, en la línea 9, y sería lo mismo. Está dentro de la clase. Mientras tenga la indentación que corresponde, pertenece a la clase. Y después hay otros atributos. Acá hay dos que están en init, que son marca y número de autos, ¿sí? Pero después hay otro que está agregado acá, por ejemplo, velocidad y tiempo, ¿sí? O sea, los atributos pueden estar en cualquier lugar, pueden ser de instancia, pueden ser de clase. Profe. Sí. Una pregunta, ahí en la línea 8, ¿por qué le pone auto y no le pone self? Bien, perfecto. Esta es una forma, es buena pregunta, es una forma de poder acceder desde cualquier lugar a una variable de clase. Como es una variable de clase, yo podría accederla sin tener una instancia. Entonces acá muestro una forma. Yo la puedo acceder desde acá mismo. Es redundante, le pongo self y va a entrar. Interesante es verla en otro lugar. Por ejemplo, acá. Acá, bueno, estos errores que se ven acá son en realidad porque, bueno, este es un código que estaba armado con la versión 2.7 y faltan los paréntesis. Vamos a eliminarlo para que no se vean feos, pero... Si observan acá, puedo acceder a la variable número de autos a través de la instancia. Auto 4 ha sido construido acá. En la línea 11 se construyó el objeto y en la línea 20 le envío un mensaje. Sin embargo, también puedo acceder a ese atributo, número de autos, desde la clase. O sea, no hace falta que esté construido todo esto. La línea 21 andaría igual y mostraría, lógicamente, el valor que tenga la clase. 0. Si no ha habido ningún cambio antes, 0. Es decir, un atributo de instancia lo tengo que acceder a través del objeto. Un atributo de clase, como este, lo puedo acceder a través del objeto o de la clase. Esto es como una constante para todos los autos. Recién comentaba que probablemente ese atributo órdenes que aparecía en uno de los códigos recién, que estaba en el módulo, se podía llegar a pasar a la clase. Pero uno dice, sí, pero ahí voy a estar guardando todas las órdenes. No es el valor de la instancia, es el valor del conjunto. Ah, bueno, si fuera así, yo podría usar entonces una variable de la clase. Voy a poder acceder desde cualquier objeto a ver lo que está ocurriendo allí. Es como una variable global a nivel de clase. Casi global, digamos, está entre el límite de lo local y lo global. Esa sería una variable de clase. Y el otro detalle que quería mostrar, que tenía que ver con esto de la instanciación, volviendo a este ejemplo de robot.robot paréntesis, es decir, robot constructor. La construcción es sencilla, es de esta forma, o sea, una construye colocando el nombre de la entidad, de la clase en este caso, y si corresponde se le manda un valor, uno más, lo que correspondan. No hace falta tener un método que se llame igual que la clase.
Lo que ocurre es que en los primeros modelos de Python se llamaba al constructor de manera explícita. Después eso cambió, o sea, digamos como que no sé si se actualizó, se ajustó más que nada, porque esto era redundante. Entonces es como que ese robot.robot, mi orden.orden, es como que, bueno, hay que tratar de evitarlo, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Y eliminando en la clase que corresponda esa función llamada igual que la clase. Si nosotros viéramos un código, a ver, en C++, ahí está. A ver. Ay, no tengo ahora ninguna. No tengo ninguno abierto acá con VS Code. Y esos están por acá. Y esto está en Python también. No encuentro. A ver, busquemos un código que quiero mostrarles para ver la diferencia. Algo diferente a lo que está en los apuntes. Por acá. A ver. Sí. Si ustedes observan, este es un código en C++, ¿sí? Si ustedes observan, está la declaración de la clase, pero aparece como método público un método que tiene el mismo nombre de la clase, matriz angular, ¿sí? Y tiene, bueno, desde ya argumentos que son los que recibe al momento de la inicialización. Los primeros modelos de Python para empezar a trabajar con él usaron este esquema, usaron el esquema de tener un método constructor que se llamaba igual que la clase. Hasta cierto punto para mantener compatibilidad con esta forma de programar. Pero como Python estaba orientado a manejar expresiones con digamos una definición de objetos interna, se vio que esto, a ver, no era apropiado, directamente era largo y no aportaba mucho. Y por eso después apareció esta otra forma, no es que apareció, sino simplemente se popularizó esa forma, que es la de, volvemos acá, de que el constructor no se llama igual que la clase. Se llama, acá, así lo podemos comparar. Se llama con el nombre init. ¿Sí? Es decir, el constructor de C++ que lleva el mismo nombre de la clase, en el caso de Python, se llama init y utiliza este formato de métodos mágicos, de métodos especiales. ¿Sí? Por esa razón es que
orden o el robot, es como que, claro, hay algunas plantillas que lo manejan o algún formato que todavía lo propone, pero es como que se ha descartado, ¿sí? Pero recuerden, en el caso de C++, sí corresponde que el constructor se coloque con el mismo nombre que la clase y se llama de la manera sencilla, no es que uno llame dos veces. Se llama igual que lo que hemos hecho, o sea, se invoca igual que como hemos hecho con Python, ¿sí? O sea, así. La única diferencia es que en C++ le vamos a poner new. En el caso de Python no le ponemos nada. Se entiende que se está construyendo. Bien, ese era el detalle, digamos, de estos aspectos o elementos más conceptuales que me interesaba rescatar. Dentro de lo que viene, es decir, apuntando a la fase de conceptos nuevos que se van a ir incorporando. ¿Qué tenemos? Probablemente algunos de ustedes ya lo haya estado viendo, este tema de herencia, polimorfismo. Hay un ejemplo que yo les comenté, que estaba habilitado para que ustedes lo usaran, porque la consigna 1, donde anda el práctico, acá, la parte de la consigna tiene una, llamémosle segunda parte. Es decir, tiene una extensión. Esta sería la consigna de base. Y esta que está acá, que es detalles complementarios, tiene una continuación de la consigna. Ups, ahí. Acá nos dice de que la consigna tiene que, por acá abajo, a ver, acá, dice la interacción con el operador debe realizarse mediante una interfaz de línea de comandos, y acá al final dice, para la interfaz de línea de comando considerar el uso de la clase estándar ofrecida por el lenguaje. Y en la ampliación de la consigna, esto en realidad está justamente porque esto es lo que nos pasa en la realidad. Las consignas se van cambiando porque algún usuario aportó algo nuevo, porque el cliente se le ocurrió que quería cosas diferentes y nos avisó. Y nosotros ya habíamos empezado con el modelo. No importa, uno le va agregando cosas, lo va cambiando. Y por otro lado, restricciones. Dice, para la consigna 1, esta que estábamos analizando, dice, usar la clase CMD provista por el fabricante. Ojo, es opcional, si no la usan ahora va a haber que usarla más adelante en otro trabajo, porque así se pide. Pero si ustedes la pudieran incorporar ya, entonces acá aparece esta ampliación. Y nos dice que esa interfaz de línea de comandos que está en el main, es lo que recién veíamos como el módulo interfaz o el módulo borrar 4. Bueno, esa interfaz debería ser el módulo principal, como ustedes quieran llamarle. Pero si se usa la clase comando, y estaría bueno. La clase comando, bueno, acá hay dos objetos. La clase comando que está mencionada allí, yo se las aporté en, por acá, en un anexo adicional, este ejemplo de interfaz de línea de comandos usando la clase CMD. Y aparece acá, vamos a ampliar esto, un elemento nuevo. Es decir, fíjense, está la clase command, que es la clase justamente que se está mencionando acá como que habría que agregar. Recuerdo, es optativo, al menos en este ejercicio, en esta consigna optativo. Pero si pudieran hacerlo mejor, porque ya les queda armado para lo que va a ser el proyecto integrador. Donde, bueno, hay algunos atributos.
La clase comando tiene muchos atributos. La clase command tiene ya en su definición por el fabricante muchos atributos y muchos métodos. En los diagramas, normalmente uno coloca aquellos que cambia, que los define especialmente. Si no, normalmente las clases que vienen del fabricante no se ponen. Ejemplo, la clase string, la clase integer, la clase time, no se modelan. O sea, uno las usa, las aprovecha, dice que tal atributo va a ser de ese tipo y ya está. Lo que uno modela es lo nuevo, lo que está proponiendo como solución particular. Profe, en este caso, los métodos del comando de command pueden ser números, porque, digamos, yo lo programé, pero yo también tengo que poner como el compañero Augusto, que tengo que poner izquierda, derecha, porque si no, no me lo toma. No, puede ser lo que quieras. Bien. O sea, tienen a ver, command no te restringe el tipo de dato que vos vayas a usar. Command tiene atributos que son propios y métodos que son propios. El tema está en cómo uso yo esos métodos que están ahí. Y ahí sí le puedo agregar los tipos de datos que quieras. Y el hecho de que sea un número, una cadena, etcétera, tendrá que ver con los atributos que yo agrego, que yo añado. Entonces ahí viene este concepto que es el de herencia. Por eso quería comentar esta parte. Primero, esta clase, ¿por qué se representa? Porque voy a tocarla, voy a modificar lo que el fabricante me ha dado. Segundo, ¿por qué es útil colocarla en el diagrama? Porque voy a aprovechar una clase llamada clibásico que va a tomar esa definición para poder dar solución al problema. Entonces es útil acá representar la herencia y de quién. Pero si no, las clases que provienen del fabricante o de un tercero no se ponen. Uno representaría nada más que lo que está acá abajo, command test y clibásico. Pero es útil en este caso lo anterior y ahora vemos por qué. Estos cuatro atributos están escritos o sobrescritos o definidos especialmente. En el código se ve acá. Dice, doHeader, este es un atributo de command, no de clibásico. Este está heredado, es un atributo heredado. Pero yo quiero que diga ayuda de comandos. Y Roller, que bueno, el tipo de reglas, qué reglas se van a aplicar, qué tipo de restricciones especiales va a tener la clase, todas, aplíquelo a todo, no hay problema. Y no le pongo ninguna restricción especial, asterisco. Pero sí quiero que sea un asterisco. Bueno, eso va a aparecer después en la petición. El asterisco lo vamos a ver después. Entonces, esos atributos que están, yo los defino. Y los métodos estos tres, ¿por qué? Porque los he reescrito. Es decir, les he agregado código propio. Pero estos métodos pertenecen a command, no los puedo dibujar acá abajo. Pertenecen a command. ¿Dónde están esos métodos? En mi código, dentro de mi clase, dentro de clibásico, reescribo los métodos como default, se me fue, acá está, default y precommand son métodos de la clase madre. Pero como los reescribo, les cambio el comportamiento en mi clase, entonces tienen que estar. Todos los otros métodos, los que yo no toco, los que van a funcionar por defecto, no los reescribo y tampoco los represento. Y ese es un tips de diagramación y codificación. Estos dos métodos, entonces, default y precommand, que van a tener textos personalizados, los redefino, los reescribo. Lo correcto es decir, los reescribo. Ya están definidos. Cambio su código interno. Después, por ejemplo, acá se llama a otro método que es command loop. Command loop es un método que lo que hace es tener este lazo que ustedes programaban en programación 1, en informática, donde ponían un lazo y hasta que el usuario no deseara salir, estaba dando vueltas ahí. O hasta que no hubiera un error, o hasta que no ocurriera algo. Bueno, el lazo ya viene, ya está provisto por la clase. Y si ustedes ven acá este código, este es el main. El main no tiene lazo, no tiene while, no tiene for, no tiene... ¿Por qué? Porque acá adentro está el lazo. Command loop
ya viene programado y me permite que cuando el código se ejecute, fíjense, acá hay un módulo, está todo puesto en un solo módulo, que importa la clase comandos, define desde la línea 5 hasta la 42 una clase, es una definición, no hizo nada, y después la línea 44 ejecuta algo, porque es el módulo. Acá se ejecutó. La primera línea útil. Bueno, se ejecutó y lanzó. Pero esto es un lazo que está permanentemente funcionando, ¿sí? Entonces, utilizar esta clase realmente es muy cómoda. Fíjense que acá dice, quiero un help. O sea, escribo help y automáticamente me dice, mire, los comandos que tiene para usar son add, help, list y query. Ajá. Es lo que está programado acá. List, add, wait, default, precommand. ¿Y dónde está help? Ah, no, help lo hizo automático. Help no lo programé. O sea, me provee una ayuda directamente la clase command. Yo no hice nada. Y el que vaya saliendo esto acá así listado y responda, lo hace automático. Si yo le digo, por ejemplo, quiero la ayuda del método add, me escribe add, escribo una palabra, significa, esta es la sintaxis, agregar palabra, agrega la palabra indicada a la lista, podría ser una ayuda mejor, pero un ejemplo. Y si le pido help the list, y bueno, me dice, ¿y esto dónde está puesto? Está puesto acá. Fíjense, es este encomillado que aparece acá. Python nos permite autodocumentar código y también documentar código, las dos cosas. Es decir, esto me está diciendo qué es lo que hace este método, resumido, pero también me está permitiendo documentar hacia afuera. Bueno, hay un método por ahí de command, no sé cuál es, pero bueno, help, que va, busca esto y me lo pone en pantalla. Acá, ahí lo puso. Lo hizo automático, no tuve que preocuparme. Entonces, si quieren, pueden usar esta idea de clase, probarla, y bueno, si no, se incorporará más adelante. Lo que sí me interesaba, digamos, tomar era este concepto de herencia, ¿sí? Se representa de esta forma. La idea de la herencia es que una clase que nosotros construimos adopta todas las definiciones que tenga la clase madre y todas las que haya hacia arriba. O sea, en realidad es una cascada de declaraciones. Si hubiera command a su vez heredara de otras, bueno, se produce una herencia en cascada. Cleobásico es una clase mía que tiene como atributos lista, esa la agregué yo, pero también tiene como atributos Raller, Undog, Dog, Prom y todos los otros. Y métodos tiene estos tres. No, en realidad tiene estos tres más todos los otros, los que heredó. Por eso es que funciona. Por eso es que cuando yo lo invoco a alguno de ellos, la clase CLI puede hacer esas cosas, porque las ha heredado. Y aquí tienen cómo representar un módulo. Un módulo, en este caso, esto no es una clase, un módulo, que lanza la aplicación. En la mayoría de los lenguajes existe este mecanismo. Es la primera clase principal, generalmente un código muy compacto. A ver, creo que tengo por acá, lo cerré, pero bueno, lo volvemos a abrir. Profe, disculpe, sí. Antes que salga de ahí, no entiendo, o sea, en el código que mostró recién, que no tiene, o sea, no se usa el constructor, digamos, el init, no está... ¿Cómo, por qué pasa eso, digamos, cuando hay una herencia? O sea, ¿eso siempre pasa cuando hay una herencia o...? No. ¿Vos decís que esta clase no tiene un init? Claro. Y podría ocurrir que command tampoco tenga un init. No es obligatorio que haya un init. Es un método útil para inicializar, pero no necesariamente tiene que estar. Y como yo no voy a inicializar nada, sino que lo estoy haciendo con valores fijos acá sobre la clase madre, no tiene un init. Sí, no es obligatorio. Buena pregunta. Y ahí, digamos, lo que en esa clase, digamos, lo que antes eran atributos de clase sería, ¿no? Lo que dice dog header,
eso como que estoy redefiniendo los atributos de la clase madre, digamos. Claro, le estoy dando un valor. Sería equivalente a usar un init, o sea, un constructor. De hecho, se podría crear un constructor acá que llame al constructor de command y le pase los argumentos con su valor inicial. Entonces, esto que estamos viendo acá, en vez de asignarlo de manera fija, se pasarían como una lista de argumentos y bueno, ya los tendría los valores. Son dos formas de trabajar. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, se está usando el init y le estoy pasando un valor. Entonces, cuando acá esta palabra se le envía a auto, en auto está el método init que toma la marca y lo guarda. Este, digamos, el caso que veíamos viendo hasta ahora. Pero no es obligatorio que esté init. Y como a los atributos se puede acceder de manera directa, algo interesante acá. Fíjense cómo asigno valor al atributo. DocHeader igual a algo. Pero este es un atributo de command. Fíjense que estoy haciendo la asignación sin poner el self. ¿Sí? O sea, algunas cosas que uno puede ir simplificando. Porque, bueno, se entiende de que el atributo pertenece a. No es obligatorio poner el self, pero es muy buena costumbre. Hay otra razón más. En este caso hay otra razón, pero bueno. No me detengo más en ese punto, ya lo vamos a ir trabajando. Quería mostrarles acá código. A ver si lo abrí o no lo abrí. Miren, les muestro un código de un proyecto que tiene muchísimas líneas de código. Ahora, miren el main. No sé si. El main, el que lanza es esto. Bueno, acá no lo está viendo en realidad porque no es referenciado a la carpeta, pero más allá de ese detalle, el código del principal es esto que está acá. Ese pedacito. Es una aplicación que tiene cerca de 10.000 líneas de código. El main es esto nada más. Es el módulo principal. Y de ahí se lanzan todas las clases, todas las partes. Esto es muy común que ocurra dentro del paradigma de objetos. De hecho, acá se construye un objeto y desde este objeto se construye todo otro montón más. Este es el principal. Un punto de lanzamiento, nada más. Por ejemplo, acá, cuando uno mira el módulo autos en ruta, hay todo un código que uno va haciendo cosas, va llamando, creando objetos. Bueno, esto digamos como para ir empezando en este moverse en objetos. Pero una vez que ustedes lo depuren, como bien decían, esa clase interfaz, ese módulo interfaz se va a convertir en una clase. Y después el main va a ser 3 líneas, 4 líneas y punto. ¿Sí? Bueno, seguramente eso es lo que ocurra y está bien que sea así. El main, en este código que ustedes ven acá, el que está compartido, el main tiene esas 3 líneas nada más. Esto está en otro, lo he puesto ahí para que esté todo junto, pero es otro módulo. ¿Sí? Por lo tanto, empieza el módulo y ejecuta main. Listo, ya está. Chao, se acabó el main. Profe, perdón, no sé si lo he explicado, pero ¿por qué ese if name igual main? Bien. En Python, cada vez que, digamos, se define un módulo, se define o se levanta un archivo, tienen asociado un nombre. Es el nombre de ese objeto que está siendo creado dentro del mundo Python. ¿Te acuerdas lo que vimos de macros en la clase pasada para proteger, para usar como guarda en C++? No, profe, llegué re tarde porque me fui a poner la vacuna. Veíamos ahí el uso de define, y el uso de if not define,
para proteger el include múltiple, que yo incluya muchas veces la misma definición. Ah, sí. Para proteger, lo que uno hace es a cada clase o cada módulo que va desarrollando, le coloca un nombre, que tiene que ser único. A ver, puede haber por ahí superposiciones, hay que ir resolviéndolas, pero en principio el nombre que uno le pone es único. Bueno, este main es el nombre que le pone Python al primer módulo que vos ejecutas. Es decir, cuando vos en una línea de, qué sé yo, le voy a hacer acá de la manera dura, vos escribís acá Python, qué sé yo, app1.py. Esta primera que vos lanzas, el entorno Python, ¿sí?, le llama a esta aplicación main. Es la primera que vos lanzas. No hay ninguna otra que se llame main. Entonces, lo que se ha hecho acá para tratar de resolver este conflicto de que ¿cuántos main hay? Main hay uno. Aparece esto: si el nombre de la instancia, el nombre del objeto que se está manejando es el de main, entonces ejecute esto. Ese es el concepto. Ah, bien. Acá podría haber, el name podría ser otra cosa, podría ser, por ejemplo, clase 1, módulo auxiliar. Entonces vos podés preguntar por el nombre del módulo y podrías estar incluso o protegiendo, o incluyendo, o usando, o al revés, no usando, un módulo en particular. Y vos decís, si el menos name es virus, no lo ejecute. Qué sé yo, por poner algo. Si el nombre del main es versión 1, no lo usa. Pero si es versión 2, sí. O si es versión 1, cargue tales librerías. En cambio, si el nombre del módulo es main, así solito, cargue por normal porque es la última versión. O sea, es una especie de if define o if not define. Perfecto. Muy parecido. Esto en realidad, ¿dónde se construye? Se construyen dentro del espacio de nombres principal de Python, de la máquina Python, cuando empieza a interpretar. Recuerden que Python, el lenguaje interpretado, crea una máquina virtual de ejecución, donde va de alguna manera interpretando, compilando, precompilando, etcétera, hace cosas internas. Y ahí, bueno, en ese entorno, en ese ámbito, se ejecuta una aplicación Python. Que podemos llevarla incluso a una máquina virtual completa. Se sugiere muchas veces trabajar así con Python también, ¿no? O sea, crear un entorno, un environment, y dentro de ese environment compilar, definir, linkear, etc. Y uno sale de ese environment, de ese ambiente, y puede usar otro, con otras definiciones. Python tiene esto, o sea, maneja el concepto de máquina virtual desde su naturaleza, desde su definición. Así que bueno, este es el concepto nuevo que se agrega, es el de herencia. Les he dejado este ejemplo en realidad, pero bueno, hay otros en el material. En estas clases todavía no hay herencia, al menos no en este primer ejercicio. Pueden usarlo si les parece bueno. Bueno, creo que no dejé más nada en esta parte. Listo. Bueno, volviendo a y por último, volviendo a esto que era la extensión. En la extensión se menciona acá una enumeración. Esto acá arriba, lo voy a agrandar. Esto acá se conoce como estereotipo. Los estereotipos pueden venir así, como digamos en la representación de la clase, o pueden venir con forma de icono en UML. Por ejemplo, este. Este es un icono, lo comparo con el anterior, creo que lo borré, ¿no lo borré? Sí, lo borré, no sé. Cerré la ventana. Bueno.
Recién, en ese lanzamiento que yo les hacía de ejemplo de la clase comandos, aparecía esto también y aparecía una acción que decía lanza. Bueno, acá dice utiliza. Normalmente el utiliza y el usa no se pone, se entiende de que una línea de asociación usa otra. Pero bueno, cuando uno empieza a modelar, aparecen estos elementos porque ayudan a la interpretación. Y después los va eliminando. Este estereotipo de asociación no se pone. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada les dije, no, borrá esa parte que tiene ahí, solamente deja el nombre. Porque uno ya entiende de que esto es una asociación unidireccional. ¿Sí? Este uso de los estereotipos tiene formatos que son escritos, como este, que es un estereotipo de clase, este es un estereotipo de relación, o utiliza también estereotipos con imagen, o sea, como un icono. ¿Qué representa esto? Representa una interfaz. Este círculo, esta circunferencia, con esta rayita así a la izquierda, es como si fuera una especie de semáforo, lámpara puesta ahí, o no es una representación eléctrica, es una representación de una interfaz de usuario. ¿Sí? Toda clase o toda entidad que sirva para que el usuario se comunique con ella, por eso podrían ser la clase interfaz que mencionaron ustedes antes, o la borrar 4, o main, simplemente main.py, este es la representación. Se puede poner así o se puede poner así. Es un poco a criterio, a gusto del diseñador. Si lo que se quiere es reflejar atributos y métodos, cuando uno los agrega, los métodos y atributos aparecen acá. Fíjense que tiene 2 rayitas, son equivalentes a esta rayita y a esta rayita. Acá no hay ningún método especial, pero podría haberlos, o atributos especiales. ¿Una enumeración qué es? Una enumeración es más o menos lo mismo que tiene C++, que son un conjunto de valores que están asociados a una variable y se pueden usar como tales. Cuando yo digo, por ejemplo, comenzar, que sea el valor 1, parar, que sea el valor 2, reporte, que sea el valor 3. En Python no está la enumeración como tal. Hay que adaptarlo. Entonces, ¿cómo se adapta? Con esta cosa rara. Esto que está acá es una enumeración creada con Python. Cuando nosotros digamos en el código movimiento.comenzar, si es igual a lo que ingresó el usuario, en realidad lo que va a estar comparando es si el 1 es igual a un 1. Esto podría ser un entero, un carácter, un string, un booleano. Esto puede ser lo que ustedes quieran. En este caso, siguiendo una enumeración un poco más tradicional, se han usado, bueno, algunos valores. Fíjense, el 4, el 5, el 6, hasta el 9 no están. Bueno, no existen en la enumeración. Solamente serían estos 3 más estos 5. Esos son los números que se pueden comparar. Esos numeritos no están en la comparación. En la comparación, lo que nosotros tendríamos sería algo como esto. Bueno, sí, no importa el lenguaje ahora. Lo vamos a poner, porque si no se va a quejar. Yo diría, por ejemplo, supongamos que el input se ha guardado en una variable llamada opción. Lo que vamos a comparar es contra por ejemplo, movimiento, punto, avanzar. Bueno, no es avanzar, es comenzar.
Entonces, esta sería la variable que se ingresó, este sería el elemento particular del objeto movimiento que ha sido creado en algún lugar. Podemos tomarlo también como, se podrían definir como variables de instancia, de clase. Si fuera así, podríamos hacer referencia directamente poniendo movimiento, punto comenzar. Y estos valores, en vez de estar asignados en el init, estarían asignados como vimos antes, con un valor directo. Comenzar igual 1, parar igual 2, report igual 3, etc. Y los accedería de esta forma, a través de la clase. Para que se entienda, digamos. Este es el nombre de la clase, yo accedería a la clase y a la instancia. Este es un atributo en realidad de clase. Bueno, esta es la forma de trabajar con una enumeración. Ven que no comparo con el valor 1, o con el valor 2, o con el valor 3. Se compara lo que ingresó el usuario contra una constante simbólica. Pero que vale 1, vale 2, vale 3. Transparente. Transparente. Si ustedes algún día acá en el código a esto le ponen 8, 9 y 10, esto va a seguir andando. No hay que tocarlo. Uno toca la enumeración sin tocar el código principal. Bueno, también es opcional si quieren incorporar enumeraciones para ir aprendiendo a usarlas. Respecto de esta, no, esta hay que crear seguramente trayectoria, hay que crear. Bueno, si bien esto es un ejemplo de una implementación y de cómo trabajar, cómo se podría, digamos, generar a partir del diseño un código, ustedes pueden de todos modos, como han hecho, programar directamente sin diseñar. Se puede perfectamente. Bueno, estos son los elementos nuevos. Esto que he comentado de herencia, lo que vamos a ver de polimorfismo, probablemente la próxima, no entra en la evaluación parcial. Entra solamente hasta esto que han estado trabajando, que es lo que discutimos hoy. O sea, objetos, mensajes, atributos, funciones, métodos, argumentos, bueno, todas estas cosas que hemos visto, sin entrar en herencia o polimorfismo. Eso queda fuera del examen. Quedó para el, que lo cambié, para el 13 y el 20. El 13 es una evaluación un poquito más conceptual, más, digamos, reconocer o identificar conceptos. No tanto de que ustedes tengan que escribir una definición, es más de reconocimiento. Y el 20 sería un muy cortito código en el cual seguramente tengan que definir una clase y vamos a ver que funcione esa clase. En esta semana deberían avanzar para ir más o menos con los ritmos, avanzar con la consigna 2, o sea, con el segundo de los ejercicios, que está en C++. Yo les diría que si ya lo tienen funcionando y andando, se pongan con el 2, si les alcanza el tiempo, vuelvan tratando de probar esto de la clase command, de la clase enumeración. Si no, no importa, ténganlo presente y ya se usará más adelante. Pero el objetivo para esta semana sería profundizar la consigna 2 en modelo y en implementación. Creo que no me olvido de nada. Creo. Profe, le hago una consulta. Sí, Luciana. ¿Esta tarde tiene consulta? ¿O es Sí. No, quedaron los miércoles. Ah, ok. Bien. Quedaron los miércoles, perdón, a ver. Sería el miércoles 8 a las 17:30. Buenísimo. Sí estoy. Sí. Lo cambiamos del día lunes porque había algunos de ustedes, o todos, no sé, que cursaban a la tarde. Algo así era la cosa. Después no sé si quedó así, pero fue lo que me comentaron.
Bueno, ¿está más o menos claro por dónde trabajar esta semana? Sí, profe. Entonces, si no tienen dudas, preguntas, los dejo liberados, así se ponen a avanzar con esto. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe.